Bien, si os enseño esta foto, pues seguro que ya sabéis, lo estoy situando en las Islas Afortunadas, que ahora han tenido un desafortunado incidente con el volcán, ¿no? Bueno, ya hasta que han salido los papeles estos de Pandora, pues era el motivo principal para iniciar los telediarios, ¿no? Bueno, ponía esta foto porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero dice un conocido aforismo que la vida es dolor, ¿no? Sin duda, ¿no? Detrás de casi todos los aspectos de nuestra vida hay un tema, hay algo relacionado con el sufrimiento, algo relacionado con el dolor, porque la vida y el dolor siempre van de la mano. No se puede tener una sin la otra. El dolor, la presencia del mal, es un hecho de la vida de este mundo caído en el cual vivimos y que no podemos escapar de él, ¿no? El libro de Job lo deja muy claro, ¿no? Cuando dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El sufrimiento está totalmente enraizado con la existencia humana. Baste pensar en las tragedias como la que hemos visto del volcán, hemos hecho referencia al volcán, a los terremotos, a las inundaciones. Siguen naciendo un montón de niños con malformaciones y pandemias como las que hemos pasado, epidemias, enfermedades, rencillas, como hemos escuchado en la palabra, enfrentamientos unos con otros. El mar está a nuestro alrededor, y no solo a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros, ¿no? Que sigue morando el mal, aunque gracias al Espíritu Santo en nosotros está ciertamente amortiguado. El mar está por todos sitios, incluso dentro de nosotros, ¿no? Y de una manera u otra nos va a alcanzar. La Biblia nos dice que todo ello es consecuencia del pecado del hombre. El pecado del hombre arruinó todo aquello que Dios había creado, o la mayor parte de lo que Dios había creado, que era bueno en gran manera. Desde la caída del hombre es una enfermedad universal que de una manera u otra nos alcanza a todos. Y como consecuencia, la maldad en sus diversas manifestaciones nos rodea por todos lados. Y quizás os preguntéis, bueno, ¿a qué viene esto, no? Bueno, desde hace un tiempo estamos considerando el libro de Esther. Hoy vamos ya por la 5ª entrega y titulamos estos estudios, esta serie de estudios, con el subtítulo de la providencia invisible de Dios. Por encima de todas las circunstancias de nuestra vida, incluso de la maldad, está la acción provisora o providencial de Dios, como vamos a ver incluso también en este día. Recordad un tema importante, y es que el libro de Esther no es un cuento, no es una bella historia, ¿no? Sino que es un relato literario, es así, claro, de hechos que sucedieron hace 2500 años, ¿no? Pero son hechos que sucedieron, por tanto, es una historia que la palabra de Dios recoge para nuestra enseñanza, o para corregirnos, o para redarguirnos, o para instruirnos. Así que tengamos ese espíritu. Pues bien, aún en esta encantadora historia tipo Cenicienta, que es el libro de Esther, al menos en sus 2 primeros capítulos, el mal tiene que salir por algún lado. Y eso es lo que nos va a pasar en el capítulo 3 que vamos a considerar hoy. El mar asoma su cabeza en toda su dimensión. Y la vida podemos decir, de los protagonistas de la historia, de Esther, de Mardoqueo, o incluso la de todo el pueblo judío, va a estar seriamente amenazada. Como vimos en días anteriores, la providencia invisible de Dios hizo que una joven judía, que sabía muy bien lo que era sufrir, porque recordáis que era huérfana, que había sido criada por un tío suyo, por Mardoqueo, que vivía exiliada en un país extranjero, en medio de una cultura totalmente extraña para ella, por esas casualidades de la vida que vimos, que no deja de ser la providencia invisible de Dios, se convierte en reina de Persia, en esposa de Asuero, el hombre más poderoso de aquel tiempo, el emperador del imperio medo-persa o aqueménida, ¿no? El imperio, como digo, más importante de aquel tiempo. También, si recordáis, Mardoqueo, su padre adoptivo, fue promovido a un lugar de privilegio en el gobierno del imperio. Todo, incluso el imperio, toda la nación se regocija con la ascensión al trono de Esther. Todo parece felicidad. Pero de pronto el mal aparece con su horrible cabeza. ¿Nos debe de sorprender? No.
no, porque es real como la vida misma, como empezábamos al principio. De una forma abrupta, el mal hace su aparición en esta historia desbaratando todo lo hermoso. Y como decía, no debe de sorprendernos, porque esto es lo que ocurre en la vida vez tras vez. Ni siquiera en los tiempos bíblicos, ¿no? Las personas o los personajes más importantes vivieron felices por siempre jamás. Por ello, no nos debe de extrañar, como ya decía, ¿no?, que en este capítulo 3 que vamos a leer a continuación aparezca el mal en su horrible dimensión, amenazando la vida de Esther, de Mardoqueo y de todo el pueblo judío. Así que de aquí el título de la predicación de hoy, la amenaza del mal. Está el mal a nuestro alrededor. Hay que alarmarse, sí, pero hay que estar en guardia, pero no podemos olvidar, como incluso hemos cantado, ¿no?, en el poder protector de Dios para sus hijos, ¿no? Pero eso no impide, como luego vamos a considerar y recordar, ¿no?, que el mal nos alcance de una manera u otra. Así que os propongo que vayamos leyendo la palabra de Dios. Si tenéis la Biblia, leerla, si no, pues creo que el tamaño de letra es suficiente para que lo sigáis en la pantalla, ¿no? Dice así la palabra de Dios, el capítulo 3 de Esther, y vamos a leer a partir del versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue Chapur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dijo a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado por el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y nos vamos a centrar en esta mañana en los 7 primeros versículos, ¿no? Así que cuando vayamos ya por el 5 o 6, pensad que ya estamos terminando, no penséis que nos queda el resto del capítulo por considerar, ¿no? Pero es importante que hayamos leído todo el pasaje, ¿no?, para que veamos el contexto completo en el cual se desarrolla esta parte de la historia. Bien, si hemos estado atentos a la lectura, el texto que hemos leído comienza con las palabras «después de estas cosas», ¿no? Es muy llamativo el genio literario del autor de este libro, ¿no?, porque con palabras muy sencillas va dando paso a los sucesivos hechos, ¿no?, que nos narra en su historia. Bueno, ¿qué cosas fueron estas?
Si recordáis, al final del capítulo 2 se nos narra cómo el mal empieza a aparecer silenciosamente en esta historia. 2 eunucos del rey tramaron una conspiración para acabar con la vida del rey Asuero. Y vimos que por la providencia invisible de Dios, no por casualidad, ¿no? Mardoqueo estaba en el lugar y en el momento oportuno para escuchar lo que tramaban estos eunucos. Y Mardoqueo era un fiel servidor del rey. ¿Y qué hace? Pues comunica lo que ha oído a Esther. Y Esther, a su vez, se lo dice a Asuero. Asuero ordena una investigación, son hallados culpables los eunucos y ajusticiados. El mal empieza a aparecer. Pero quien denunció la conspiración fue Mardoqueo, ¿vale? Y fue el que salvó la vida al rey Asuero. Pero si hemos estado atentos a las lecturas, resulta que el que es engrandecido es otro, Amán. No tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero sí que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Mardoqueo no fue honrado por su servicio al rey. ¿Nos sorprende? Pensamos, qué injusticia, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Sí que es una injusticia, pero no debe sorprendernos, porque la vida no solo es dolorosa, sino que también es injusta. Es probable, ¿no?, que todos nosotros hayamos pasado por situaciones en las que esperábamos un reconocimiento por nuestro trabajo, por una tarea bien hecha, y sin embargo no lo recibimos. O lo que es peor, a veces el reconocimiento se lo lleva a otra persona que no ha tenido nada que ver con lo que se ha hecho, ¿no? Tan frecuente es esto que, si recordáis, hay un refrán, ¿no?, que es un resumen de la sabiduría popular, que dice que unos se llevan la fama y otros cardan la lana, ¿no? Así que es una situación bastante frecuente. El mundo en el cual vivimos no solo es doloroso, ¿no?, sino que también es injusto, ¿no? La injusticia existe también en un mundo caído y contaminado por el pecado y el mal, ¿no? A todos nos gusta, ¿no?, que nos reconozcan el trabajo, y cuando está además bien hecho, y lo hemos hecho con todo nuestro interés, ¿no? Pero la palabra de Dios nos anima a que nuestra meta no debe ser el reconocimiento de los hombres, sino buscar el reconocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que hagamos en nuestro servicio al Señor, pero por supuesto también en el lugar en el que el Señor nos haya puesto, en nuestro trabajo secular, en la casa, en las tareas domésticas, en todo lo que hagamos, ¿no?, tenemos que hacerlo para el Señor, porque al Señor servís, como dice este versículo, ¿no? Y seguro que el Señor sí que no va a ser injusto, ¿no?, como dice este versículo, ¿no?, porque recibiremos la recompensa de la herencia. Así que en este mundo hay dolor, en este mundo hay injusticia, pero solo podemos ampararnos en el Señor Jesús, en nuestro Dios, ¿no?, que Él sí que valora fielmente el trabajo que nosotros hagamos, ¿no?, cuando lo hacemos de corazón para Él, ¿no? Así que hay aquí ya un primer motivo de enseñanza para nosotros. Pero claro, cuando gobierna la rectitud, reina la justicia. Pensaba en algún sitio donde esto se produjera en el mundo en el cual vivimos, y sinceramente no creo que tenga amnesia, pero no me venía ninguna situación, ningún lugar, ningún país donde esto se produzca, ¿no? Y claro, la conclusión directa es que generalmente reina la injusticia. Y donde reina la injusticia, como en el caso que vamos a ver, donde reinan las personas que están impregnadas de maldad o de injusticia, lo lógico es que gobierne la injusticia, gobierne la tiranía. Y es lo que pasa a continuación. Esto es lo que sucede, ¿no?, cuando una persona malvada como la de Amán se le encumbra, se le asciende, se le da autoridad, se convierte en un tirano que exige la sumisión de todos. Es lo que dice el versículo 2, que hemos leído. Dice: todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Y quizás estéis pensando, bueno, esto no es lo que dice la Escritura, ¿no? Bueno, la Escritura añade algo más, porque había uno que no se arrodillaba y que no se humillaba, que era Amán, ¿no?, como dice a continuación. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Y la pregunta que nos viene inmediatamente es ¿por qué Mardoqueo actúa así? ¿Por qué Mardoqueo desobedece el mandato del rey a quien debía obediencia? Pues probablemente la razón principal fuera que Mardoqueo vio en el decreto real algo más allá de la honra que igual se merecía Amán. Mardoqueo estaba viendo, ¿no?, que más que dar honra, lo que se exigía era adoración. Adoración a un hombre. Y esto estaba claramente en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, o de la ley de Dios, ¿no? Así que Mardoqueo era un fiel servidor del rey Asuero y lo demostró denunciando la conspiración que tramaron los eunucos en su contra, pero su lealtad no era incondicional. Algo parecido sucedió con otros personajes bíblicos, ¿no? Recordáis a José, por ejemplo, recordáis a Daniel. Los dos fueron figuras prominentes tanto del gobierno de Faraón como del gobierno de Nabucodonosor. Pero las situaciones de la vida le pusieron en circunstancias donde tuvieron que elegir a quién servir. Su lealtad no era absolutamente incondicional, su lealtad tenía un límite. Y lo mismo sucede para nosotros como creyentes. Nuestra lealtad a las autoridades, a las leyes civiles, siempre es una lealtad condicionada. Nunca es incondicional. ¿Y cuál es el límite? Pues el límite es la ley de Dios. A veces los gobernantes, las leyes, nuestros propios jefes nos piden que hagamos algo que está en contra de la voluntad divina. El verdadero creyente no puede obedecer decretos o conformarse con costumbres sociales que quebrantan la ley de Dios, ¿no? Tenemos que ser ciudadanos ejemplares y eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, algo que citaba antes de los papeles de Pandora, ¿no? Viendo lo que se mueve, parece que nos incita a todos al fraude fiscal, pero la Escritura es bien clara, decir, oye, pagar tributo al de tributo, impuesto al de impuestos. Tenemos que ser fieles en esos, ¿no? Está claro, por supuesto, y es condenable la actitud de determinadas personas, pero nosotros tenemos que obedecer a la ley de Dios, o todo lo referente a la ideología de género, o otro montón de cosas, ¿no? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, a la ley de Dios, ¿no? Siempre hemos de obedecer al Señor antes que a los hombres. Y recordar que así justificó el apóstol Pedro su desobediencia a las autoridades civiles cuando éstas le ordenaron no predicar el nombre de Jesús. Y nos dice Hechos capítulo 5, versículo 29, que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, la fe del creyente le lleva a tener una independencia de criterio respecto a los gobernantes y a sus leyes. Y debemos de asumir que nuestro comportamiento no siempre será del agrado de esas autoridades o de nuestros jefes y tendremos que estar dispuestos a asumir las consecuencias negativas que esas cosas tendrán para nuestra vida. Mardoqueo lo tenía bien claro, ¿no? No estaba dispuesto a obedecer al rey en la exigencia de adoración a Amán. En cambio, estaba dispuesto a perder su condición y aún incluso perder su vida con tal de respetar lo que decía la ley de Dios y su palabra. Quizás, y aquí vamos a reivindicar la figura de Mardoqueo, ¿no? Quizás después de la lectura de los dos primeros capítulos nos quedarán dudas respecto a la fe de Mardoqueo, porque recordar que él escondió que era judío e incluso le recomendó a Esther que no dijera que era judía. Pero ahora el capítulo 3 vemos o nos revela realmente lo que había en su corazón, lo que había en él en cuanto a fidelidad a Dios. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay circunstancias en la vida o en nuestro, andar diario que justifica que no revelemos nuestra fe de entrada. Puede haber circunstancias, no voy a entrar en la posible casuística, ¿no? Puede haber circunstancias que desaconsejen revelar nuestra fe de entrada. Pero podemos estar seguros de que nunca o que no siempre vamos a ser unos creyentes incógnitos, porque tarde o temprano la vida nos pondrá en circunstancias en las que tendremos que revelar nuestra fe y que tendremos que revelar cuál es nuestra verdadera fidelidad, circunstancias en las cuales que tendremos que elegir entre obedecer a los hombres u obedecer a Dios. ¿Y cómo vamos a reaccionar entonces? ¿Vamos a reaccionar como Mardoqueo?
o vamos a negar a efectos prácticos nuestra fe. Tenemos que tomar la decisión de ser fieles a Dios antes que a los hombres, sin importarnos las consecuencias que nuestra decisión tendrá. Ahora, ¿cómo reaccionó Amán ante el desaire de Mardoqueo? Pues nos lo dice el versículo 5. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Amán se llenó de ira. No se airó, no sintió un enfado momentáneo, ¿no? Sino que la Escritura está diciendo aquí que su corazón se llenó por completo de ira. Su ira estaba profundamente arraigada en su corazón y le llevó a tramar una venganza terrible contra Mardoqueo. Permitidme un paréntesis, ¿no? La ira es enormemente peligrosa y la Escritura reconoce, si me permitís la expresión, el derecho a irarnos, ¿no? Hay circunstancias en nuestra vida que puede ser que sintamos una ira y la Escritura no lo condena, pero dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quizás haya circunstancias en nuestra vida, desacuerdos, por ejemplo, en el ministerio eclesial o en el servicio al Señor, enfrentamientos a lo mejor personales, roces personales, y pueden movernos a cierta ira o a airarnos, ¿no? Pero la Escritura habla de lo enormemente peligrosa que es la ira, porque la ira puede anidar en nuestro corazón, ir haciéndose cada vez más grande, ¿no? Hasta llegar al aborrecer al hermano. Y que lo dice el apóstol Juan, ¿no? Aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es algo enormemente serio, ¿no? Así que hay que cortar de raíz la ira. A Amán no se lo podemos exigir porque era un hombre, como luego veremos, que no tenía ningún temor de Dios, ¿no? Así que la ira fue anidando en su corazón, hasta producir una venganza terrible. Por cierto, hace poco hablaba con una persona no creyente, o bueno, en nuestro argot no creyente, ¿no? Que decía que la ley del talión era una barbaridad, ¿no? Si lo pensáis un poquito, es una provisión muy suave de Dios, porque lo normal cuando nos hacen algo es que tramemos una venganza que supera el daño infringido. No sé si alguno de vosotros, yo sí, hemos tenido algún roce, yo que sé, conduciendo, ¿no? Pues sale el viejo yo y yo que sé, un golpe en la chapa lo transformamos en quemar el coche, ¿no? Por decir una barbaridad, ¿no? Así que la Escritura es bien sabia en eso, ojo por ojo y diente por diente, en el sentido de limitar la venganza, ¿no? Y aquí fijaros que Mardoqueo, Amán, que no tiene ningún temor de Dios, pues lo que era una afrenta personal se transforma en un intento de genocidio de todo el pueblo de Israel. Para Amán lo más sencillo hubiera sido denunciar a Mardoqueo ante el rey y conseguir su ajusticiamiento, pero su furor le lleva a tramar una venganza mucho más monstruosa. Amán no se contenta con la vida de un solo hombre, ¿no? Sino que planea la liquidación de todo el pueblo judío. Es lo que nos dice el versículo 6, ¿no? Pero tuvo en poco, Amán, ¿no? Tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y claro, bueno, supongo que estas preguntas, cada vez que hayamos leído a Esther, nos habrán surgido, ¿no? Pero si no, os la planteo, ¿no? ¿Por qué razón Amán pone en marcha un plan para destruir a todo el pueblo judío? Sin duda, detrás de la acción de Mardoqueo y de la reacción de Amán tenía que haber algo mayor que una cuestión personal. Porque si no, no se entiende, ¿no? la razón de este genocidio, por muy malo que fuera Amán. La explicación no la da el propio texto, y eso es muy importante porque siempre la Biblia se autoexplica. Siempre podemos encontrar respuestas en la Biblia a las preguntas que nos plantea su lectura, ¿no? Y nos dice el versículo 2, ¿no? Que Amán era hijo de Hamedata Agageo. Esto así, igual que a mí quizá la primera vez, pues nos sonaba un poquito, pues bueno, pues vale, pues muy bien, ¿no? ¿Quién era este Hamedata Agageo, no? Pero si buceamos un poquito en la Escritura, nos dice que Amán era descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Algo que es muy importante porque el autor de Esther lo repite 2 veces, si hemos estado atentos a la lectura en este capítulo y posteriormente también, es decir, al menos por 3 veces lo repite en el libro de Esther, así que es un detalle crucial para entender qué es lo que se está, digamos, cociendo en esta historia.
Así que ya podemos intuir que la visceral antipatía entre Amán y Mardoqueo tiene raíces ancestrales, ¿no? En el ancestral enfrentamiento entre el pueblo judío y el pueblo amalecita. Muy brevemente vamos a citar dos cosas, ¿no?, para que podamos entender el porqué de esta antipatía histórica, ¿no? ¿Quiénes eran los amalecitas? Pues como bien sabéis, los amalecitas eran descendientes de Esaú, y Esaú es hermano de Jacob. Es decir, eran los amalecitas descendientes de Esaú, y Esaú era aquel, ¿no?, que recordad que dice la palabra de Dios que era aborrecido por Dios porque despreció su primogenitura, prefiriendo los bienes materiales a los bienes espirituales. Esto lo dice Malaquías y lo dice también Romanos, ¿no? Si recordáis la historia bíblica, el antagonismo entre Jacob, el suplantador, y Esaú empezó ya en el propio vientre de su madre, ¿no? Jacob sacó primero, creo que era, no sé, el brazo o la pierna, no me acuerdo, ¿no? Pero luego, claro, quien salió primero era Esaú, era el primogénito, ¿no? Pero ya estaban luchando dentro del vientre de su madre, ambos luchaban dentro del vientre de su madre, ¿no? No podemos extendernos mucho en esto, pero es importante que recordemos, ¿no?, que las razones del antagonismo entre Esaú y Jacob no eran materiales, sino que eran espirituales. Jacob, por supuesto, como bien sabéis, era un mentiroso, era un embustero, incluso podríamos decir que era un antipático, pero tenía un corazón para Dios, ¿no? Luchó con el ángel allí en Peniel y no le soltó hasta que no consiguió la bendición de Dios. Y era mentiroso, era embustero y pagó por eso, por supuesto, en su vida, ¿no? Pero tenía un corazón para Dios. Sin embargo, Esaú descuidó por completo su herencia espiritual y vivió para las cosas materiales, ¿no? Y es muy llamativo, ¿no?, cómo los descendientes de Jacob por un lado y de Esaú por otro heredaron las actitudes espirituales de sus progenitores. Con las luces y con las sombras, el pueblo judío en general era un pueblo temeroso de Dios. Sin embargo, el pueblo de Esaú, los amalecitas, eran gente que no tenía ningún temor de Dios. Eran gente que aborrecía la ley de Dios, que aborrecía toda cosa que tuviera que ver con la vida espiritual. Así que no es de extrañar que los enfrentamientos entre judíos y amalecitas fueran o aparecieran a lo largo de toda la historia de Israel, y lo podemos ver claramente leyendo la Escritura, ¿no? Pero sí es importante que hagamos mención brevemente a dos incidentes cruciales, ¿no? El primero, si recordáis, es cuando Amalek sale al paso del pueblo de Israel cuando va camino de la tierra prometida, ¿no? Nos dice la Escritura, ¿no?, que lo que movió a los amalecitas a enfrentarse con Israel no eran cuestiones de tipo de soberanía sobre un territorio, eran cuestiones de tipo espiritual. Era el espíritu de incredulidad y su falta de temor de Dios lo que le llevó a plantear lucha contra el pueblo de Israel. Así que se trataba de una batalla de índole espiritual, inspirada por un espíritu de incredulidad, ¿no? Y por eso Dios ordena a Moisés, una vez que digamos, el ejército israelita comandado por Josué los derrota allí en Refidim, Dios ordena a Moisés que le diga a Josué, dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek por debajo del cielo. Así que Dios ordena la aniquilación de Amalek porque existe un profundo antagonismo espiritual entre la filosofía amalecita y la verdad de Dios. Y nosotros estamos envueltos en la misma guerra espiritual. Si no extirpamos de nuestra vida, digamos, la espiritualidad diabólica que hay en Amalek o los Amalek del tiempo presente, pues pronto descubriremos que pueden arruinar nuestra vida espiritual, cuando no acabar con el pueblo de Dios. Nosotros también, como los israelitas, somos llamados a luchar contra Amalek, es decir, a presentar lucha contra todo espíritu de incredulidad que nos rodea. Bien, el segundo incidente, voy rápido, podéis recordar en la Escritura, tiene que ver con la lucha del rey Saúl contra el rey Agag. Esto sucedió unos 500 años después de esa batalla de Refidim. El profeta Samuel, si recordáis, por mandato de Dios, instó al rey Saúl a que fuera a plantar batalla contra los amalecitas y su rey Agag. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Porque este pueblo había seguido batallando contra Israel, aún después de que Israel conquistara la tierra prometida. Y las instrucciones
que el profeta o que Dios dio a Saúl por medio del profeta Samuel eran bien claras. Tenía que acabar con todo el pueblo de Amalek, incluso con sus animales. Y si recordáis, pues Saúl derrota a los amalecitas, derrota al rey Agag, pero perdona a lo mejor del ganado y perdona incluso la vida del rey Agag. Si recordáis también, ¿no?, cuando Samuel se entera de lo que ha pasado, va hacia Saúl a reprocharle su mal comportamiento. Y resumiendo pronto y rápido, el final es que Saúl es desechado como rey, Samuel se va a ungir al futuro rey de Israel, a David, pero antes hace una cosita que tenía que haber hecho Samuel, y es descuartizar al rey Agag. No olvidéis, ¿no?, que si Dios ordena actuar de esta manera es porque hay una profunda, digamos, antipatía espiritual, un profundo mal arraigado en este tipo de personas, ¿no? Así que ahora recordad lo que vimos en el capítulo 2. Mardoqueo es descendiente de Saúl. Y ahora acabamos de enterarnos, ¿no?, que Amán es descendiente de Agag. ¿Acaso debe sorprendernos que Mardoqueo no quiera hacer reverencia a Amán o que Amán trame una venganza tan terrible contra los judíos? Las actitudes de Mardoqueo y de Amán vienen determinadas por siglos de enemistad, cuya raíz es espiritual, no lo olvidemos, no material, ¿no? Y entre Israel y Amalek, y sobre todo por la plena convicción de Mardoqueo de que Amán es un descendiente de ese pueblo, digamos, maldito por Dios, pues el enfrentamiento era completamente inevitable. Así que siglos después, ¿no?, la historia se repite. Un segundo Samuel se va a enfrentar con un segundo Agag. Mardoqueo se va a enfrentar con Amán en este caso. Ahora también está en juego la supervivencia del pueblo de Israel. ¿Qué sucederá? Bueno, tenemos la escritura como buen spoiler, ¿no?, de lo que va a suceder a continuación. Sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Pero sí me gustaría reflexionar con vosotros, ¿no?, que si hubiera sido solo por la fuerza de Mardoqueo o la sabiduría de Esther o su arrojo o su valentía, la batalla estaba clara. Mardoqueo y el pueblo judío hubieran sido aniquilados, ¿no? Pero no podemos olvidar, ¿no?, lo que esta historia nos enseña, y nuestra vida práctica también nos debe de enseñar, que por encima de los avatares de la vida está la providencia soberana de Dios controlando todo. Y para terminar me gustaría que pensáramos en el texto que hemos leído, ¿dónde se manifiesta esa providencia soberana de parte de Dios? Pues lo dice el versículo, bueno, lo intuimos del versículo 7, ¿no? Nos dice así el versículo 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, Amán es un prototipo de los malos malísimos, ya lo sabemos, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y Amán es una persona que no tenía absolutamente ningún temor de Dios, pero era una persona religiosa, claro. Era una persona pagana, tenía sus dioses, ¿no? Y inevitablemente los dioses paganos o el paganismo lleva a la superstición. Y Amán era una persona enormemente supersticiosa. Él está completamente decidido a ejecutar su plan contra los judíos, que viene a continuación del versículo 8 que hemos leído, ¿no? Sin embargo, necesita saber qué augurios le dicen sus dioses, ¿no? Y él, pues, echa la suerte. Él recurre a una práctica común en los pueblos de Oriente, que es echar suerte. El propio texto nos aclara que Pur es una palabra persa que significa suerte, ¿no? No sabemos muy bien cómo se hacía esto, ¿no?, pero parece que consistía en echar unos dados. Estaban numerados, no los dados del parchís nuestros, bueno, eran dados en el sentido de ya no me acuerdo la figura cómo es, ¿no?, pero un dado típico, pero no exactamente los del parchís, ¿no? Y parece ser que en función del resultado que daban esos dados, pues se entendía que el día era más o menos propicio. Notad que el relato nos dice que fue echada la suerte en el mes primero. El mes primero del calendario babilónico, ¿no?, que es finales de marzo, primeros de abril, es decir, más o menos con la primavera, ¿no? ¿Y qué salió en la suerte? El mes 12º.
Es decir, había un año entero, desde que echan la suerte hasta que le dice que es el día propicio. El propio texto, nos dice que el día que salió fue el día 13 del mes de Adar, del mes duodécimo. Sin duda el resultado que dieron los dados fue el más desafortunado posible para Amán. Amán no se percató de que en última instancia aquel Dios contra el cual se estaba rebelando era el que controlaba la caída de los dados. Lo dice Proverbios, no me estoy inventando nada, ¿no? Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. A ver, esto requería mucha más explicación, pero creo que en el contexto de la Escritura un ejemplo nos puede revelar de qué se trata esto, ¿no? Si recordáis, cuando los apóstoles necesitan elegir un sucesor de Judas, hay dos candidatos que reúnen todos los requisitos exigibles a los apóstoles y ellos no saben cuál elegir. Entonces echan la suerte para que Dios sea el que elija, ¿no? Y hay otras prácticas también del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en el cual echan la suerte para que Dios revele cuál es su voluntad, ¿no? Cuando nuestra sabiduría humana llega a un punto que no sabe elegir. Ese de los apóstoles es bien claro, ellos tenían los requisitos que tenían que cumplir los apóstoles. Y hay dos personas que los cumplen perfectamente. ¿A quién elegir? Pues dejan que sea Dios el que lo haga. Entonces, en este sentido, ¿no?, es que vemos aquí en Proverbios, ¿no? La suerte se echan al regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que Dios, en su providencia soberana, hizo que la suerte echada a principios de año indicara una fecha lo más lejana posible, a finales del mismo. Perdón. Sí. Así, Amán tendría que posponer su venganza un año entero. ¿Os imagináis, lleno de ira, esperar un año a consumar su venganza? La ira ya se desbordaría, ¿no? Por completo, ¿no? Pero así también en la provisión de Dios, ¿no? Mardoqueo y Esther tuvieron todo un año, ¿no?, para intentar conseguir la preservación de su vida y la del pueblo judío. El malvado Amán cae en sus propias redes, ¿no? Y como dice también un autor, ¿no?, la sabiduría de Dios se sirve de la necedad de los hombres, ¿no? Y siempre es así, ¿no?, creo yo, ¿no? Bien, ya para concluir, ¿no?, decíamos al principio que la vida es dolor, porque la amenaza del mal siempre está presente en la experiencia humana. Hemos visto en esta porción de la palabra de Dios que hemos considerado que para el creyente hay particularmente varias amenazas, muchas más de las que vamos a citar ahora, pero es la que nos dice este texto, ¿no? Por un lado vamos a sufrir las injusticias de la vida, claro que sí. Vamos a vivir en un permanente conflicto de lealtades. Siempre va a estar en nosotros u obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Vamos a sufrir también las tribulaciones ocasionadas por la vida espiritual. Vivimos en un entorno de guerra espiritual y, por tanto, vamos a sufrir constantemente los ataques de esa guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Vamos a ser muchas veces objeto de la ira, cuando no de la venganza, de aquellas personas que no tienen temor de Dios. Y seguro que nos viene a la mente las preguntas, oye, ¿por qué Dios no acaba con el mal? ¿Por qué Dios, en este contexto de la historia que estamos considerando, no hace que caiga un rayo ahí contra Amán y lo fulmine allí, o le dé un yuyu, ¿no?, como se suele decir por aquí, y ¡pum!, muerto el perro se acabó la rabia, suele decir, ¿no?, el refrán? Dios no lo hace así. ¿Y por qué? Bueno, la última respuesta no la tenemos, o al menos yo no la tengo, ¿no? Pero sin duda creo que parte de la respuesta es que Dios tenía un propósito de bien para Esther, Mardoqueo y el pueblo judío. E iban a aprender unas lecciones que solo por medio del sufrimiento iban a ser capaces de comprenderlas. Si no hubieran pasado por esa situación de angustia o de profunda angustia durante ese año, ¿no?, hasta el día 13 del mes de Adar o el día 14 del mes de Adar, cuando ya se descubre todo, pues no iban a aprender unas determinadas lecciones espirituales. Por ello, como vimos ya en ocasiones anteriores, nuestra meta en la vida no debe ser rehuir el sufrimiento, no debe ser tratar de evitar el sufrimiento, ¿no?, sino hacerle frente.
Hacerle frente aprendiendo las lecciones que solo el dolor puede enseñarnos. Una hermana, Barbara Johnson, dijo, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Y esto es así porque la mayoría de las veces no está en nuestras manos cambiar las circunstancias en las cuales se desarrolla nuestra vida. Pero sí que está en nuestras manos cambiar de actitud al enfrentar el sufrimiento y las dificultades. Sí que depende de nosotros la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento. Benjamin Franklin decía algo que creo que lleva también mucha razón. Lo que duele enseña. O como claramente dice la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no está en nuestras manos cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero sí la actitud con la cual las enfrentamos, sabiendo que Dios tolera el sufrimiento en nuestra vida, porque quiere enseñarnos algo de bien, alguna lección espiritual que de otra manera seríamos incapaces de aprender. Así que esa confianza en Dios, ¿no? de su buena intención para con nosotros, sea la que nos anime y nos dé fuerza para enfrentar el mal, la maldad, las circunstancias adversas que sin duda alguna nos van a tocar de una manera u otra. Pues que así sea también para nuestro bien y para la gloria de Dios. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos, Señor, que esa palabra recibida por ti pues produzca el fruto deseado tuyo en nosotros. O bien que nos enseñe, bien que nos corrija, o que nos redarguya, o que nos instruya, Señor. Que no sea una palabra que nos entre por un oído, no salga por el otro, sino que produzca el fruto deseado por ti, para nuestro bien y para la gloria tuya. Rogamos, Señor, que nos guardes, incluso también a los hermanos que no están con nosotros aquí, que nos guardes a todos, Señor, hasta que nos vamos a reunir y que tu paz y tu bendición inunde nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.